The Amazing Spider-Man es una película estadounidense de superhéroes dirigida por Mark Webb. Es la cuarta película de Columbia Pictures basada en Spider-Man, y la primera película de un reboot de la franquicia cinematográfica del personaje de Marvel Comics. El reparto incluye a Andrew Garfield como Peter Parker, Emma Stone como Gwen Stacy y DC Fans como el Dr. Kurt Connors. La película retrata a Peter Parker desarrollando sus superpoderes en el instituto. El desarrollo de la película comenzó simultáneamente cuando Sony anunció la cancelación de Spider-Man 4. Optando por un reinicio en lugar de otra secuela, el estudio anunció la fecha de lanzamiento para julio de 2012 bajo el título de Amazing Spider-Man. James Vanderbilt fue contratado para escribir el guión, mientras que Alvin Sargent y Steve Keilabs ayudaron a afinarlo. El rodaje comenzó en diciembre de 2010 en Los Ángeles antes de trasladarse a la ciudad de Nueva York con la ayuda de Red Epic Camera. La película entró en postproducción en abril de 2011. The Amazing Spider-Man fue lanzada en 3D y en IMAX 3D el 3 de julio de 2012 en Estados Unidos y progresivamente a lo largo de esa misma semana en el resto de países hispanohablantes. También se desarrolló el videojuego de la película que salió al mercado días antes del estreno. La película tuvo un alto ingreso en taquillas, siendo el segundo reinicio más taquillero de la historia. Aún así, su recaudación no supera a ninguna de las tres anteriores. Además es la primera película de la saga de Amazing Spider-Man siendo su secuela de Amazing Spider-Man 2, Rise of Electro estrenada el 2 de mayo de 2014. Andrew Garfield y DC Fans regresaron a sus respectivos papeles de Spider-Man y de Lizard en Spider-Man, No Way Home del 2021 y ambientada en el UCM siendo uno de los personajes principales de la trama. Argumento. Un niño llamado Peter Parker de 4 años es abandonado por sus padres que lo dejan con sus tíos Ben y May y luego se marchan sin dar ninguna explicación. Años después un Peter Parker asiste al Instituto de Ciencias de Midtown, donde es acosado por el matón Flash Thompson y se siente atraído por Gwen Stacy. Un día Peter encuentra un portafolio de su padre Richard Parker y descubre que estuvo trabajando en Industrias Oscorp con el Dr. Curtis Connors, un científico con un brazo amputado. Peter se cuela en Oscorp y se mete en una habitación donde es mordido por una araña manipulada genéticamente adquiriendo las capacidades de trepar por las paredes, superfuerza, sentido arácnido que le advierte del peligro, agilidad y vista mejorada. Después de estudiar los papeles de su padre Peter visita a Connors. Connors en un principio le pide que se vaya, pero lo recibe bien al saber que es el hijo de Richard Parker. Connors explica que en su momento, él y Richard intentaron crear un suero que regenerara o curara cualquier parte del cuerpo humano. El objetivo de ambos era usar el suero para regenerar el brazo incompleto de Connors y ayudar a todas las personas con problemas físicos, pero la investigación se perdió por la misteriosa desaparición de Richard y su esposa Mary. Peter decide ayudar a Connors a completar la fabricación del suero. En el instituto, Peter usa sus poderes para humillar a Flash Thompson durante un partido de baloncesto, pero acaba destrozando accidentalmente una de las canastas después de humillarlo. El tío Ben se ve obligado a marcharse del trabajo para reunirse con el director, por lo que tiene que trabajar hasta más tarde, así que le pide a Peter que recoja a la tía May a las 9. Peter y Connors fabrican un suero con ADN de lagarto y se lo inyectan a un ratón con solo 3 patas. El ratón recupera su cuarta pata, pero Peter se distrae y se olvida de recoger a la tía May. Por ello, Peter y el tío Ben tienen una discusión que termina con Peter yéndose enfurecido de casa. Peter trata de comprar una caja de leche, pero el encargado de la tienda se niega a dársela por 2 centavos, llamándolo con la frase de manera grosera es la política. Peter se enfada con el encargado, así que cuando un ladrón asalta la tienda y le da su leche lo dejó escapar, el encargado se percata de le robaron y Peter también le responde como le respondió el encargado no es mi política. El tío Ben se cruza con el ladrón y trata de detenerlo, pero este le dispara. El ladrón escapa mientras Peter se acerca a su tío muerto en la acera. Después de eso, Peter detiene a todos los ladrones que se parecen al asesino de su tío con la esperanza de encontrar al verdadero. En el proceso,
Peter cae en un gimnasio donde ve el cartel de un luchador enmascarado. Inspirándose en ese cartel, Peter se hace una máscara roja con cristales de lentes en los ojos a la que añade un supertraje rojo y azul con detalles de telaraña y unos lanzatelarañas que se puede colocar en ambas manos convirtiéndose en el superhéroe Spider-Man. Gwen invita a Peter a cenar a su casa. En la cena, Peter conoce al padre de Gwen, el capitán de policía George Stacy, que opina que Spider-Man no es más que un delincuente. Después de la cena, Peter le revela a Gwen que él es Spider-Man y los dos se besan. El superior de Kaanars, el Dr. Rata, presiona a Kaanars para que pruebe el suero con humanos. Kaanars se niega ya que sería arriesgarse demasiado, así que Rata lo despide y decide inyectarles el suero a los ancianos del hospital de veteranos diciéndoles que es una vacuna contra la gripe. Desesperado, Kaanars se inyecta el suero en sí mismo y su brazo se cura, así que trata de alcanzar a Rata antes de que llegue al hospital de veteranos, pero su piel empieza a volverse verde y escamosa y al llegar al puente de Williamsburg se convierte en una mezcla violenta entre un hombre y un lagarto. Kaanars, convertido ahora en el supervillano, el lagarto tira varios coches por el puente, entre ellos el de Rata, pero Spider-Man llega y usa sus telarañas para salvar varios coches. Spider-Man sospecha que Kaanars es el lagarto y se enfrenta a la criatura en las alcantarillas. El lagarto lo hiere y Spider-Man muere, pero deja su cámara pegada a la pared. El lagarto recoge la cámara y lee una etiqueta que dice propiedad de Peter Parker y de esa manera descubre la identidad de Spider-Man. Peter llega a la casa de Gwen y ella lo cura. Al día siguiente el lagarto pelea con Peter en la escuela, que termina con el lagarto huyendo por la alcantarilla y Spider-Man lo sigue, donde descubre que el lagarto planea soltar desde la Torre Oscorp un gas que convierta a toda la ciudad en hombres lagarto como él. En respuesta, la policía persigue tanto a Spider-Man como al lagarto. La policía captura a Spider-Man, pero el capitán Stacy lo deja marcharse después de saber que es Peter Parker. En la batalla final en la Torre Oscorp, el capitán Stacy ayuda a Peter disparándole al lagarto ya que este arruinó los lanzatelarañas de Spider-Man. El lagarto le clava sus garras al capitán Stacy mientras Spider-Man logra soltar un gas creado por Gwen que posee el antídoto al suero, por lo que Kaanars y todos los que habían sido infectados vuelven a la normalidad. El capitán Stacy está herido de muerte, pero le hace prometer a Peter que se alejará de Gwen para protegerla de los enemigos de Spider-Man. Peter se lo promete, provocando la tristeza y decepción de Gwen al saberlo, ya que no la acompañó al funeral de su padre. Peter llega tarde a clase varios días después, pero le promete a la profesora que no volverá a pasar. La profesora le dice a Peter que no haga promesas que no pueda cumplir, pero Peter le responde en voz baja que las promesas que no se pueden cumplir son las mejores. Gwen lo oye y sonríe, dando a entender que Gwen y Peter volverán a iniciar su relación, y quien después flashback con Peter, viendo que ya terminaron de ser enemigos. En una escena post-créditos, Kaanars es encarcelado. En la celda, un hombre aparece de entre las sombras y le pregunta a Kaanars si le dijo a Peter la verdad sobre su padre. Kaanars responde que no y le dice al hombre misterioso que debe dejar en paz a Peter. El hombre desaparece de entre las sombras. Reparto: Andrew Garfield como Peter Parker / Spider-Man. Peter Parker, un joven estudiante al que durante una visita a Oscorp, por curiosidad entra en una sala de experimentos con arañas, y cuando es mordido por una, provoca que adquiera poderes arácnidos, convirtiéndose así en Spider-Man. DC fans como Dr. Curtis Kaanars / Lagarto, un científico de Oscorp Industries que inventa un suero experimental de lagartos. Tras ser obligado a probar el suero en humanos, decide experimentarlo con él mismo y con la esperanza de recuperar su brazo amputado, lo que al principio pareció ser un gran éxito, ya que si logró recuperar su brazo, se convirtió en un fracaso, ya que inesperadamente su brazo y posteriormente todo su cuerpo comienza a mutar e inesperadamente el suero lo transforma en un monstruo reptiloide. Emma Stone como Gwen Stacy, compañera de clases y el primer amor de Peter. Martin Sheen como Ben Parker, tío y principal figura paterna de Peter. Sally Field como May Parker, tía de Peter. Dennis Leary como el capitán Stacy,
padre de Gwen y jefe del departamento policial de New York que cree que Spider-Man es una amenaza. Campbell Scott como Richard Parker, el padre de Peter. Emmett David como Mary Parker, la madre de Peter. Irfan Khan como el Dr. Rajit Rata, un miembro interno de Oscorp. Chris Tilka como Eugene Flash Thompson, joven deportista del instituto de Peter Parker y matón de la escuela. Parker lo puso en su lugar, tanto así que al final se ganó el respeto y la amistad de Flash. C. Thomas Howell como Ray, padre de Jack. Y el que ayuda a Spider-Man a balancearse mediante las grúas. Stan Lee hace un cameo como el bibliotecario. Aparece escuchando música clásica con auriculares mientras Spider-Man y el lagarto pelean en la biblioteca. Hannah Marks como Missy Kallenbach, una tímida estudiante del instituto enamorada de Peter. Producción. Desarrollo. Tras el éxito comercial de la anterior franquicia Spider-Man, Spider-Man 2 y Spider-Man 3, protagonizada por Tobey Maguire, Kirsten Dunst, James Franco, Rosemary Harris y J.K. Simmons, se esperaba que para mayo de 2011 se estrenase la cuarta entrega dirigida por Sam Raimi y protagonizada por Tobey Maguire como Spider-Man, Kirsten Dunst como Mary Jane Watson, Dylan Baker como el lagarto, John Malkovich como el buitre, Anne Hathaway como Black Cat, Bryce Dallas Howard como Gwen Stacy, Rosemary Harris como la tía May Parker y J.K. Simmons como J. Jonah Jameson. Sin embargo, el lunes 11 de enero de 2010 Marvel anunció la cancelación de la película y el cierre de la serie debido a problemas con el guión y la dirección. Otro proyecto planeado fue un spin-off de Venom dirigido por Gary Ross y protagonizado por Taafe Grace, considerada lista para 2012 o 2013, esta película también fue cancelada, junto a Spider-Man 4. Inmediatamente se anunció una nueva película que reiniciaría la franquicia. Pocos días después, el viernes, 15 de enero, Columbia Pictures y Marvel anunciaron que Mark Webb sería el director de la película. En la terna de candidatos hubo nombres como Catherine Bigelow, Wes Anderson y Neil Blomkamp. Webb se reunió semanas después con el director James Cameron para conocer los entresijos del rodaje en 3 dimensiones, pues el director canadiense había logrado éxito en este medio con su película Avatar. La película contó con un presupuesto de $220 millones. Guión. El guión mostró un enfoque totalmente diferente a comparación de la primera película de la trilogía anterior, aunque respetando ciertas partes principales del origen del Hombre Araña durante toda la trama, desde la historia original de Peter Parker adaptada hasta el resto del argumento, que se centra en los años de la preparatoria de los protagonistas y muestra más fidelidad a los cómics de la línea Ultimate creada por Brian Michael Bendis y Mark Bagley. A pesar de que hubo rumores, durante el rodaje se confirmó que los personajes de J. Jonah Jameson, Mary Jane Watson, ni los de Harry Osborn ni Norman Osborn, estarían en la película. En cambio, este filme da paso a Gwen Stacy, el Capitán Stacy, el Dr. Curtis Connors y Flash Thompson, quienes en la trilogía anterior y a diferencia de los personajes anteriormente mencionados no tuvieron mucho protagonismo en la historia principal. Casting. El reinicio de la franquicia obligó a cambiar todo el reparto original de la antigua serie, por un aspecto de discontinuidad narrativa. Marvel y Columbia Pictures buscaron actores poco conocidos para los papeles principales. Joe Jonas, Jim Sturgis, Joseph Gordon-Levitt y Logan Lerman fueron los primeros candidatos al papel de Peter Parker. En abril de 2010, Sony Pictures negó rotundamente los rumores que habían circulado de que Lerman era el elegido para protagonizar la película, descartando al joven actor californiano para el papel. En mayo de 2010 se anunció una quina de candidatos para el papel del Hombre Araña, compuesta por Jamie Bell, Holden Ehrenreich, Frank Dillane, Andrew Garfield y Josh Hutcherson. En junio se añadieron 2 candidatos más a la lista final, eran Taylor Johnson y Anton Yelchin. Finalmente, y tras varios meses de rumores, el viernes 2 de julio de 2010 Sony hizo oficial en una nota de prensa que el actor que interpretaría a Peter Parker sería Andrew Garfield, el cual fue posteriormente protagonista de una presentación junto a Mark Webb. Para el villano principal,
Se barajaron también varios nombres incluso cuando no se conocía la identidad del mismo, Michael Fassbender, cuyas negociaciones con Marvel Studios hicieron saltar rumores y que tiempo después se revelaría que fueron para interpretar a Magneto en X-Men, primera generación, precuela de X-Men, y Christoph Waltz, actor al que Sony Pictures había ofrecido el papel antagonista según varias fuentes, hecho que fue negado por su representante días después. Finalmente, el elegido para ser el antagonista fue Rhys Ifans, aunque el rol a interpretar se dejó en el anonimato. No fue sino hasta hace poco que el villano sería oficialmente el Lagarto. Teresa Palmer, Emma Roberts, Hilary Duff y Lily Collins fueron candidatas al papel del interés amoroso de Peter Parker, Gwen Stacy. Finalmente fue Emma Stone la elegida para dar vida a la primera novia de Peter Parker. En noviembre de 2010 se anunció que el veterano actor Martin Sheen estaba en negociaciones finales para interpretar a Ben Parker, tío del protagonista Peter Parker. Y que el papel de su esposa May había sido ofrecido a Sally Field. Dennis Leary interpretó el papel de Capitán George Stacy, padre de Gwen. Rodaje. El rodaje empezó el lunes 6 de diciembre de 2010, en Los Ángeles. La ciudad de Nueva York, donde se sitúa la historia, también fue escenario de rodaje durante 2 meses. Vestuario. El vestuario de Spider-Man fue revelado oficialmente el lunes 14 de febrero de 2011 a través de la página oficial de la película. El vestuario es en realidad muy parecido al tradicional, solo que cuenta con un par de variaciones en las piernas, los brazos y la cadera. En cuanto a la araña, esta es bastante grande pero conserva el toque de las películas anteriores. También se le añadió el dispositivo portátil para lanzar redes, diseñado por Peter Parker. Esta indispensable característica del cómic original fue cambiada en las 3 películas anteriores, dado que al protagonista se le atribuyó el poder de lanzar redes directamente de su mano, algo que fue muy cuestionado por los seguidores más conservadores. Banda sonora. La música para el largometraje quedó en manos del compositor James Horner, y fue comercializada el día del estreno de la cinta, el 3 de julio de 2012. El compositor murió en el año 2015. Recepción. Crítica. La película recibió críticas positivas de parte de la crítica y la audiencia. En la página web Rotten Tomatoes le da un índice de 72%, con una calificación de 6 de agosto de 2010, sobre la base de una suma de 284 reseñas con un consenso que dice: un elenco bien elegido y una dirección segura permiten a The Amazing Spider-Man para emocionar, a pesar de volver a visitar muchos de los mismos puntos de la trama de Spider-Man de 2002. Metacritic le da una puntuación de 66 de 100 sobre la base de una recopilación de 42 reseñas. Las audiencias de CinemaScore le dieron una calificación de A en una escala de A y a F, mientras que los usuarios del portal IMDb le da una puntuación de 7.0/10.